Y sí, este programa viene a colación de la quiebra de Wirecard, una noticia que el ministro de Finanzas de Alemania, Olaf Scholz, ha llegado a calificar de escándalo sin precedentes. La empresa de 6.000 trabajadores de pagos en línea inflaba sus cuentas con fondos falsos mediante operaciones irregulares en Filipinas. El fraude ronda los 2.100 millones de euros, pone en evidencia el sistema financiero alemán y pide a gritos más controles. Me llamo Dan McCrum. Este reportero del Financial Times se ha hecho famoso por ser el primero en sospechar del balance de Wirecard. Esta es una compañía un poco extraña y las cifras no parecen coincidir del todo. Wirecard era la esperanza tecnológica del índice alemán especializada en la tramitación de pagos electrónicos. Cada vez que un cliente compra y paga en línea, el servicio técnico que lo posibilita recibe una comisión. Por ejemplo, Wirecard, un mercado en expansión con grandes posibilidades técnicas. Y resulta que las cifras no concuerdan. Los artículos del reportero perturbaron el auge en las acciones de Wirecard. Y él recibió reveses de los lugares más insospechados, la Oficina Federal de Supervisión Financiera, que lo acusaba de manipular la cotización de las acciones. Hubo momentos en los que fue bastante estresante estar al frente de una investigación criminal en Alemania. Pero ganó Dan McCrum, y ahora la Fiscalía Alemana investiga a Wirecard. El expresidente de la empresa está en prisión preventiva y el vicepresidente se encuentra desaparecido. Se especula que tuvo contactos con los servicios secretos rusos. Quizás sea el mayor fraude en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Es la mayor historia de mi carrera. ¿Y este escándalo, cómo no se vio venir? ¿No existen cortafuegos para evitar fraudes de esta magnitud? La quiebra por insolvencia y sobreendeudamiento de Wirecard ha puesto en evidencia a supervisores y auditores que temen ahora, y con razón, que su imagen esté en entredicho. Los 4 pesos pesados por orden de facturación a nivel mundial son Deloitte, PricewaterhouseCoopers, EY, que es la antigua Ernst & Young, y KPMG. EY fue, por cierto, la que auditó a Wirecard por más de una década y la empresa afirma que rechazó certificar sus cuentas en 2019. Denunció además, y cito, índices claros de un fraude de gran envergadura que implicaba a varias partes e instituciones en el mundo. Y todo esto con el objetivo de engañar a los servicios fiscales. Este es el fin de la cita. ¿Cómo pudo pasar algo así? Las acciones de Wirecard en caída libre, miles de millones destruidos, y nosotros nos preguntamos si el niño mimado de la bolsa alemana realmente fue dirigido durante años por una banda de ladrones. ¿Por qué nadie se dio cuenta? Hay auditores que lo supervisaron. El antiguo Ernst & Young estaba al cargo. No hay explicación posible que los auditores dictaminaran con total seguridad que todo estaba bien cuando no era así en absoluto. Ernst & Young tiene que aclarar esta omisión. Algo salió muy mal. ¿Pero qué fue exactamente lo que salió mal? ¿Fue incompetencia, chapucería o había conflictos de intereses, por ejemplo, lucrativos encargos de consultoría? Es una pieza del rompecabezas que tenemos los auditores, en este caso Ernst & Young, que también hizo la consultoría. El auditor debe comprobar que todo está funcionando correctamente. Pero si antes ha ejercido de consultor y los ha asesorado sobre cómo hacer las cosas, eso no está bien. Entonces se están encomendando las ovejas al lobo. Al parecer, los auditores no se percataron de que faltaban grandes sumas en las cuentas, nada menos que 1.900 millones de euros. Pero a las compañías financieras también las controla el Estado, a través de la Oficina Federal de Supervisión Financiera, la BaFin. El banco Wirecard estaba siendo supervisado por la BaFin, pero Wirecard, la empresa matriz, no lo estaba al estar clasificada como compañía tecnológica, al igual que Siemens, pese a que ofrecía servicios financieros y transacciones. La BaFin ni siquiera tenía la posibilidad de llevar a cabo una supervisión financiera. Lo único que podía hacer es lo que siempre hace la BaFin, comprobar si se están cumpliendo las regulaciones del mercado de capitales. Pero el problema no estaba ahí. Hubo fraude, faltaba dinero. Quizás también por lavado de dinero, aún no lo sabemos.
Lo que sí sabemos, el balance de Wirecard se falsificó. La supervisión de una gran empresa DAX no ha funcionado. Se ha perdido mucho dinero y aún más confianza. No tengo buena opinión de las consultorías y esto no hace sino confirmar mis prejuicios. Es sorprendente que haya ocurrido algo así, aunque haya muchas oficinas encargadas de controlar. Creo que la BaFin y Ernst & Young deberían pagar los daños que se han producido. Indemnización a pérdidas en bolsa por fraude. Antes veremos muchos procesos judiciales. Wirecard quizás sea el mayor fraude en la historia alemana después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso genera inseguridad. Es el sistema de control y si no funcionó con Wirecard, si había puntos ciegos en todas partes, tienes que preguntarte si esto podría ocurrir en otro lugar también. Y eso es malo para la confianza, malo para la cultura de los accionistas que en cualquier caso es frágil en Alemania. Ya ves lo complejo que era todo, como algo salido de James Bond. Sería emocionante si no fuera tan triste. No todas las historias de fraude tienen el beneficio personal como objetivo, sino el empresarial. ¿O nos hemos olvidado ya del Dieselgate? El escándalo de motores trucados de Volkswagen fue la peor crisis de la historia de la automotriz germana y no solo se temió por su quiebra, sino también por la estabilidad económica de la Unión Europea. Al final todo quedó en un susto, pero la crisis de Volkswagen es otro ejemplo más entre muchos que demuestran lo peligrosa que puede llegar a ser la ambición. El fraude empresarial pasa desapercibido durante años. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos casos hay, pues la mayoría nunca llegan a hacerse públicos. La lista es enorme y va desde la evasión fiscal hasta la corrupción, pasando por los cárteles del acero. Las posibilidades de cometer fraude son infinitas. Y a veces alcanzan sumas millonarias. Como fue el caso de Flowtex, una empresa que lanzó al mercado una máquina perforadora horizontal. Con ella se podían instalar tendidos eléctricos sin necesidad de destrozar las carreteras. El problema es que más del 90% de las máquinas en realidad no existían, sino que eran invención del jefe de Flowtex, Manfred Schmieder. Los daños superaron los 2.000 millones de euros. Un año más tarde, el gigante energético estadounidense Enron sacudió los mercados. Sus directivos habían falsificado el balance anual. La bancarrota se llevó por delante los fondos de pensiones de empleo de muchos de los 20.000 trabajadores. El resultado, una película sobre uno de los fraudes más espectaculares y más de 60.000 millones de dólares borrados de las bolsas de valores. También la empresa de telefonía estadounidense WorldCom falsificó sus cuentas a gran escala. El antiguo jefe ejecutivo fue condenado a 25 años de cárcel y los inversores perdieron unos 150.000 millones de dólares. El grupo lácteo italiano Parmalat se inventaba ingresos. Tras declararse insolvente, sus empleados pagaron los platos rotos en forma de recortes. Flowtex, Parmalat, WorldCom, Enron son los ejemplos por antonomasia. En todos ellos, los protagonistas, aquellos que cometieron fraude, ocupaban una posición de poder en la empresa y a la vez eran accionistas. Debido a esa combinación de factores, pudieron hacer uso de mecanismos de control que probablemente no estaban desarrollados del todo ni pensados para aplicar de manera estructural. Otro rostro conocido, Bernie Madoff, sentenciado a 150 años de prisión por su estafa piramidal que le ocasionó pérdidas a más de 4.000 inversores en todo el mundo. Pero, ¿a qué se debe este tipo de conducta según los expertos en ética? Por un lado, a la presión y al margen para actuar. Todos ellos pensaron que nadie se enteraría. Ni siquiera Bernie Madoff imaginó que su plan se desmoronaría. Más bien tenía la esperanza de poder abandonar